Estamos haciendo una serie en el libro de los Salmos que llamamos Sintiendo y Pensando con Dios. El objetivo de esa serie es que nuestra vida, nuestras experiencias y emociones estén centradas en el Evangelio. Y como el libro de los Salmos orienta, estimula, dirige nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras emociones, y por qué ese libro es tan precioso y tan importante. Y hoy llegamos nada más y nada menos que a nuestro querido Salmo 23. Y los niños salen en este momento para ir a ver su Salmo 23, pero para los niños, versión niños. Esa debe ser mejor, yo creo, que la versión adultos. Bueno, Salmo 23. ¿Quiénes de ustedes conocen el Salmo 23? ¿Podría preguntar quiénes se lo saben de memoria? Okay. ¿En qué versión te lo sabes de memoria? Entonces yo he traído esta mañana la Biblia la edición de la Biblia que más amo. Ya he comprado varias veces esta misma edición porque me encanta esta edición. Y esta edición se llama la Biblia Paralela. El nombre no sé qué tanto dice el nombre, pero la idea de esta versión o esta edición de la Biblia, por eso es tan grande, es que tiene en una columna la Reina Valera y en la otra columna la Nueva Versión Internacional, que es la que usamos aquí para lectura pública. Y en virtud de que el Salmo 23, la mayoría de los viejitos aquí, no voy a preguntar quiénes, lo aprendimos fue en la Reina Valera. Entonces hoy nos vamos a dar la alegría de leerlo en las dos versiones. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera del 60, la más clásica de esas ediciones o versiones de la Biblia, y lo vamos a leer después en la Nueva Versión Internacional, que a propósito les animo a comprar una edición como estas que permite ver la riqueza de ambas traducciones y comprender un poco más leyendo en dos traducciones, que además es un excelente ejercicio de estudio bíblico para mayor profundización. Bueno, leamos entonces en la nueva versión, en la Reina Valera del 60, y bueno, los que puedan decirlo de memoria, hermosa, ¿no? Bueno, así dice el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué dulces son esas palabras, ¿verdad? Pero ahora leamos en la versión Nueva Internacional. Y dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. La palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra. Toda ella es manjar y medicina. Toda ella es espejo y miel. Toda ella es vital. Esta escritura en particular nos ha acompañado por décadas a creyentes y a familias cristianas.
Y por siglos tu pueblo ha declarado así su fe. Fe personal, fe atrevida. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Las ovejas que lo son porque escuchan su voz. Y las ovejas que lo son cuando escuchan su voz. Haznos ser esa clase de ovejas que tú describiste diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito seas, guíanos por favor en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tanto para decir del Salmo 23, yo quiero empezar diciendo que este es un salmo muy amado. Recuerdo que para mi familia, como seguramente para muchos de ustedes, este salmo ha estado ahí en los momentos difíciles de nuestra vida. Y yo recuerdo cuando mi familia, estábamos pequeños y mi hermanita mayor estaba gravemente enferma y tan limitados en recursos financieros, después de haber hecho lo poco que se podía hacer y mis padres haber dicho ya hicimos la medicina y todo y la niña seguía tan mal. Y eso no ocurrió solo esa vez, sino muchas veces, en otras circunstancias. Mi papá nos decía, tomémonos de las manos en torno al que está enfermo, al que está necesitado, y recitemos el Salmo 23, y eso era lo que hacíamos. Es un salmo que está profundamente en la memoria de muchas familias como la mía. También es un salmo que orienta muchísimo la identidad de esta iglesia. Pues nos llamamos el redil, ¿no? Sin embargo, yo esta mañana, orientado por el Señor, he titulado esta reflexión 3 errores al acercarnos al Salmo 23. Voy a explicarles un poco la razón del título como introducción. Hay 3 formas de profanar el nombre del Señor con este salmo. Es notable en la sociedad el uso profano del nombre de Dios y de su santa palabra. Un uso banal de palabras y símbolos. Como la empleada en el almacén que cuando te acerca te dices, ¿qué puedo hacer por ti, mi amor? Una vez yo le dije a una chica de estas, ¿yo soy tu amor? No, señor, es que es una forma de saludar, pero no solo ocurre en la vida común y corriente, sino es particularmente en el campo religioso. Nosotros venimos de una tradición católico-romana en la que imágenes, palabras y símbolos son usados con mucha liviandad, violando el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces en Google yo encontré panaderías que se llaman El Buen Pastor. Hay una leche que se llama El Buen Pastor. Y en Colombia tenemos una cárcel que se llama El Buen Pastor, imagínense. Entonces todas las familias lamentan cuando la señora la enviaron al Buen Pastor. A menudo ofendemos al Señor con el uso que le damos a su palabra y a su nombre. 3 usos equivocados y peligrosos al llegar al Salmo 23. Les voy a decir cuáles son los 3 y después los voy a desarrollar en esta reflexión. Lo primero, pensar el Salmo 23 desde lo conocido, desde el ayer, como pan de ayer. Yo ya me lo sé, y hasta de memoria. Cuando el Salmo es contundentemente dicho en presente,
y en futuro. Segundo uso vano de el Salmo 23 es pensarlo para todo el mundo. Mandarlo por WhatsApp a todo el mundo. A todo el que necesita alguna de estas cosas, lleve su Salmo 23. Y en tercer lugar, pensarlo como pastores, no como ovejas. Es decir, leer el Salmo y decir, eso es lo que necesita mi hijo. Eso es lo que necesita mi vecino. 3 errores al acercarnos al Salmo 23. Desarrollemos entonces ese pequeño bosquejo para nuestra reflexión del día de hoy. El primer error es pensar este salmo desde el ayer, desde lo conocido. Asumir que ya sabemos el Salmo 23 como el pan de ayer. Nadie vive del pan de ayer. Estos textos son tan familiares que a veces pierden o perdemos nosotros esa realidad que nos dice la palabra de Dios, que es viva y eficaz y cortante, penetrante. Perdemos eso porque ya lo sabemos, desde niños lo sabemos. De hecho, para algunos, un buen predicador es quien sale a decir aquello con lo que uno ya está de acuerdo. Entonces, es buen predicador cuando se hace eco de lo que él escucha, quiere o necesita que sea ventilado en público. A este error lo llama San Pablo comezón de oír, lo que yo interpreto como una forma refinada de entretenimiento. Cuando la palabra de Dios no viene con la novedad de nuestro Dios, que escudriña lo profundo de nuestros corazones y provoca algo inesperado para guiarnos al arrepentimiento, es decir, a un rechazo total de cómo somos, y a la fe, es decir, a una asimilación total de cómo es Dios, que nos sacude por dentro, entonces nosotros estamos tomando la palabra de Dios en vano. Nos gusta que nos hablen del Salmo 23 porque dice cosas que nos gusta y que sabemos del Salmo 23. Bueno, hay que ser honestos. Algunas personas viven del pasado del Salmo 23 porque el Salmo 23 describe, algunos creen, 10 etapas o 10 cosas que hace el pastor. Comienza verso 2 haciendo descansar. En el verso 2 conduce, verso 3 infunde nuevas fuerzas, también en el verso 3 guía por sendas de justicia, verso 4 está a nuestro lado en los valles tenebrosos, también en el verso 4 reconforta o infunde especial aliento, verso 5 dispone un banquete aún en presencia de adversarios y enemigos angustiadores. Verso 5 también unge la cabeza con aceite. Algunos creen que era para sanidad, otros para aceptación y hospitalidad. Verso 6 trae bondad y amor para guiarnos en nuestra vida. Y al final del verso 6 asegura que Él tiene una casa donde estaremos para siempre. Algunos miran ese proceso y dicen, yo ya pasé por el valle tenebroso, por el valle de la sombra de la muerte, yo no quiero volver a pasar por allá. Es mejor que eso quede en el pasado, ¿no? Yo me acuerdo. Pero el texto dice que el valle tenebroso puede ser visitado más de una vez. Es un presente donde podrías pasar no solo una vez, sino muchas veces. Por supuesto, no estamos aquí diciendo para nada que se desaloje la memoria. Porque muchas veces cuando recordamos los actos de Dios, las palabras de Dios alimentándonos y sobrecogiéndonos, nos postramos en alabanza. Lo que queremos decir es no dar lugar a una forma de domesticación de la fe, donde ponemos el letrerito de Jesús el buen pastor y nos imaginamos que Él resuelve todos nuestros problemas. Yo necesito reconvenirte y advertirte de lo ofensivo que es para la gloria de Dios, que trates su palabra y su nombre en vano, que domestiques tu fe por tu memoria, como que esto ya lo supieras, como que esto ya lo vivieras, como que tú ya pasaste por aquí, cuando el Salmo nos describe el presente
de la acción soberana de Dios en la salvación y en la santificación. Bueno, ¿cómo deberíamos entonces leer este precioso y conocido salmo de una manera que no sea pan de ayer? Que no felicitemos al predicador porque dijo todo lo que yo sabía y con lo que yo estaba de acuerdo. ¿Cómo hemos de leer el Salmo 23? Para que no sea que estemos ofendiendo al Señor pensando nuestra fe solo por las experiencias del pasado y no por las convicciones que nos da su palabra en el día de hoy. Bueno, mucho que comentar. He pasado durante la semana explorando tanto las escrituras en esto que lleno de información, pero ¿han notado que de Génesis a Apocalipsis toda la revelación de Dios usa esta metáfora de pastor, oveja? Abel fue pastor. En el libro de Génesis el pueblo de Dios es pueblo pastoril. De hecho, cuando los hermanos de José, la familia de José, 70 personas, llegan a Egipto, José les recomienda presentarse a Faraón como pastores. ¿Por qué? Porque los egipcios detestaban esa ocupación y así aseguraban que se reservaban un espacio especial en la cultura. El pueblo de Israel es llamado en el libro de los Salmos y en otros lugares el pueblo del prado del Señor. Los escritores de la Biblia, muchos de ellos fueron pastores y grandes líderes de Israel fueron pastores: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Amós, Jeremías. Jesús mismo se presenta al aparecer en la historia como el buen pastor y muchas de sus parábolas son precisamente para decirnos: Dios nos comprende así. Esa es una metáfora fundamental para comprendernos a nosotros. Bueno, el oficio de Cristo nuestro Señor, el pastor que se hizo cordero, el cordero que por su victoria se hizo nuestro pastor. Bueno, y el servicio cristiano es presentado muchas veces como que nosotros acompañamos y colaboramos con el pastor. Así que hemos de mirar este texto en la revelación panorámica de las Escrituras de cómo Dios ha hecho una historia de salvación y usa esta metáfora para describir el estado humano, su función de rescatar y guardar a su pueblo. Pero bueno, más allá de lo metafórico, debemos decir que aquí se describe la condición humana. No crean, por favor, que la descripción de oveja es una descripción tierna. Hay como una especie de ternurización que se ha tenido con las ovejitas. Entonces hay tarjetas de ovejitas, hay dibujos de ovejitas. Y francamente, como cuando en la escuela nos decían: ¿con qué animal te identificas? Mira, francamente yo preferiría que me identificaran como el león o como el águila que vuela libremente. La oveja es un animal torpe, terco, temeroso, débil, que para nada se vale por sí misma. Ella, si cae a un hoyo, si no hay quien la rescate, va a morir ahí. De hecho, los líderes de Israel, como David y otros líderes, fueron llamados pastores de Israel. El pastor es un líder dispuesto a dar su vida por aquellos a quienes sirve. La necesidad inmensa de la oveja, la responsabilidad radical del pastor. ¿Cómo evitamos caer en una ternurización, en un uso banal de este salmo? Yo creo que viéndolo particularmente como un chequeo médico. Miren, por ejemplo, la frase del verso 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Fuera de ti, dice otro salmo, nada deseo en la tierra. ¿Nada te hace falta?
¿No les parece que es bastante confrontador esa frase? Nada te hace falta. Supone buscar que está tomando el lugar del buen pastor en tu vida. ¿Con qué te apacientas? ¿Con qué te pastoreas? ¿Con la imaginación de que se arregle un problema? ¿Con una persona que es tan buena y que te acompaña? ¿Con el futuro, con los ahorros, con el trabajo, con la pensión, con la salud? ¿Qué es lo que ocupa ese lugar en tu vida? Mucho del estrés de nuestra vida tiene que ver con toda esa cantidad de cosas que ocupan el lugar soberano de Dios en nuestra vida. Ahora, el salmista no es un tipo conformista, como en esas religiones orientales, que sentado en una túnica anaranjada, no le importa el mundo. No. En el verso 6, él nos dice que él tiene la convicción que en esta vida, todos los días, él va a ver bondad y misericordia de Dios y que la necesita. Pero otra vez es, ¿cuál es el lugar que ocupa el pastor siempre que esta oveja dice, nada me hace falta? Entonces la primera cosa que debemos chequear es, ¿estoy siendo oveja para Jesús? Estoy dejando que Él decida las cosas de mi vida, que Él oriente mi vida, que Él satisfaga mi vida. Solo vamos a poder salir de esa trivialización romántica y enternecida de este salmo hasta tanto la palabra de Dios llegue a nosotros a hacernos esas preguntas de ¿qué está ocupando el lugar de Jesucristo en tu vida? Un amor, un trabajo, una salud, ¿qué es? ¿Cuál es el ídolo de tu corazón? Porque de lo contrario vas a usar este salmo para afirmar cosas que tú necesitas o tú sabes. Entonces el primer error es leer este salmo como desde nuestra experiencia, desde nuestras necesidades, desde nuestra previa comprensión. Segundo error es pensar este salmo como para todo el mundo. Mandárselo a todo el mundo por WhatsApp. Mi tía está muy triste y aquí dice que si va en valle de sombras, entonces mandémosle este mensaje a mi tía. Hay varias formas de este uso banal de pasárselo a todo el mundo. La una es describir el salmo como un jardín de rosas, sin espinas, donde se prometen, y hoy en día que son tan populares las profecías, se declara que todo va a ir bien, que Él está como poderoso gigante y que tu día va a ser feliz y bendecido y todo lo demás. A propósito, es una banalización inclusive de la misma profecía. Porque si una persona siente que Dios está diciéndole a esta persona que va a tener un día maravilloso y que va a vencer todos sus gigantes y que le va a ir súper bien, debería por lo menos verificarlo. Es como quien pide pizza y no se queda para recibirla. Ni siquiera le pregunta a la persona, yo la semana pasada te dije, te declaré, estaba convencido, fue palabra profética, todo lo demás. Cuéntame, ¿qué pasó? Pero no, esto se dice como se dice el mi amor en los almacenes. Llueve, y ni siquiera importa si es verdad o no, lo que importa es lo que se siente cuando eso se dice o se escucha. Pero noten que aunque va con el buen pastor, aunque está con el buen pastor, todavía pasa por el valle de sombras tenebrosas de muerte. También se presenta como una promesa sin condiciones. Como una promesa hecha a cualquiera que la quiera recibir. Solo basta que abras mi chat y ya te llegará esa bendición. Mándale esto a 10 amigos y verás cómo serás bendecido. Ignoramos que la palabra de Dios tiene sus promesas dirigidas específicamente a unas personas. Y no por los méritos de esas personas, sino porque esas personas han entrado en un pacto de gracia, por eso se llama pacto de gracia, sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo 91.
caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Nos encanta el Salmo 91. Lo ponemos detrás de las puertas, lo ponemos enmarcado en nuestra casa, porque pensamos que ese salmo nos va a proteger. Perdón. Ese salmo es solo para el que habita al abrigo del Altísimo. ¿No lo dice en el verso 1? Y al final del salmo dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo rescataré. Entonces, ¿para quién es ese salmo? Para todo el que baje la aplicación, para todo el que reciba mi mensaje por WhatsApp. Es un uso vano de la palabra de Dios cuando la tiramos a todo el mundo sin importar a quién cae, sin advertir que ella misma es palabra de juicio, a menos que vengan al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Una variante de esta trivialización es la oferta de un tratamiento individualizado. Como si el Salmo 23 fuera un spa para el alma. Pues luego nos dice que el pastor va donde está la oveja, pero olvidamos que ese pastor siempre trae la oveja al redil. Es que hay muchos que quieren ser oveja sin oler a oveja. Es decir, no se quieren untar de iglesia. Como si el pastor les estuviera diciendo: ya que fuiste herida y corneada, ya que tienes necesidades especiales, ya que has tenido muchas ovejas que te han maltratado, entonces no te voy a llevar al redil. Tengo otro lugar especial para ti. Tratamiento personalizado. No, Señor. Esta oveja es una oveja vinculada a un Dios que tiene un pacto con un pueblo. Entonces trivializamos el Salmo cuando lo pensamos para todo el mundo, pensando que no desaparece la aflicción, pensando que desaparece la aflicción, que puede ser usado y proclamado por quienes no están en la relación de pacto con Dios, que no son del rebaño de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no trivializar el Salmo 23 en nuestra vida cuando presentamos el Evangelio a otras personas? Bueno, Spurgeon dijo que todo el Salmo existe para explicar una palabra. Y la palabra es mí. Spurgeon pensó que todo el Salmo existía para poder explicar mí. Esta persona no dice nuestro pastor, ni el pastor, ni tu pastor, sino mi pastor. Como si David estuviera diciéndonos de una manera muy confrontadora: ¿sabes qué? Yo no sé si es para ti, por mucho que yo lo quisiera. Solo sé que esto tiene que llegar a ser un profundo mí. Es Cristo tu pastor. Él no es el pastor que anda por ahí rescatando a todas. No. Es tu pastor. Ha venido por ti. Te ha tratado a ti, te ha confrontado a ti, te ha quebrado las piernas a ti si es necesario, te ha sacado a ti, ha decidido cosas sobre ti, ha hecho cosas en ti. De hecho, los estudiosos del Salmo 23 hablan de lo que llaman los técnicos el contexto canónico, es decir, la ubicación del Salmo con respecto al Salmo 22 que estudiamos la semana pasada y al Salmo 24. Es decir, que el que puede leer el Salmo 22 es porque ha leído el 23, porque ha leído el 22, donde se nos describe el sufrimiento del Mesías, testificado por el Nuevo Testamento. Es por el abandono de Cristo en la cruz que yo puedo ser comprado como oveja. No es para todo el mundo. La superficialidad teológica y doctrinal del pueblo de Dios hoy en día hace que muchas citaciones del Salmo 23 en redes sociales estén tranquilizando erróneamente la conciencia de muchos. Ellos piensan que son ovejas de Cristo, se sienten tranquilas y seguros porque ya me mandaron el Salmo y lo tengo pegado en mi casa, cuando están yendo camino al juicio de Dios sin esperanza, porque no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe.
Así que para nosotros no caer en el error de trivializar el Salmo, mandándoselo a todo el mundo, deberíamos decirle: Cristo puede ser tu pastor, sí. Está bien mandarle el Salmo 23, pero le voy a decir: mira lo precioso del Salmo 23. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Lee el 22 de lo que Cristo hace por sus ovejas para ganarlas a precio de su propia sangre. Y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No pienses que esto es automático por un Dios bondadoso, anciano, de barba blanca, sentado en el cielo, que está obligado a hacerle favores a la humanidad. No, Dios mismo pagó el precio de sangre para satisfacer su justicia. Así que si no vienes a una relación personal en Cristo de arrepentimiento y fe, depositando tu fe en Él, no puedes llamarle el buen pastor. Por favor, no mandes el Salmo 23 a tus familiares y amigos si no les adviertes el Evangelio, porque estarías usando la palabra de Dios en vano. Yo tengo que advertirte y reconvenirte sobre eso. Bueno, el tercer uso erróneo del Salmo 23 es asumirlo, pensarlo, no como ovejas, sino como pastores. Ahora noten esto: David es el rey de Israel, que él fue pastor, y ahora es el pastor de Israel, porque lo llama el Salmo 78, verso 72, el pastor que dirigió con mano hábil y diligente al pueblo de Dios. Él es el presidente del país, y está escribiendo este salmo para decir: yo no soy ningún pastor, yo no soy más que una oveja, y yo tengo un solo pastor. ¿Por qué David hace eso? Porque está confrontando una lectura típica de esta metáfora de pastor y oveja, en la que nosotros nos posicionamos mal. Algunos creen que posiblemente David ha escrito este salmo después de su caída con Betsabé, después de que Natán viene a confrontarlo de que había un pastor que tenía un solo corderito. ¿No les suena tanto eso evangelio? No les suena tanto ese evangelio. Pero que había este hombre que tenía mucho ganado, que era un pastor, pero ya muy rico con mucho ganado. Y que es precisamente esto un acto de confesión de un hombre que sabe que él no puede ser pastor, que la única relación que le queda con Dios es oveja, que él quisiera ser un león para Dios, un tigre para Dios, un búfalo con las fuerzas, pero él es oveja, terca, obstinada, débil, enfermiza, que necesita un pastor. A veces leemos el Salmo 23 como si fuéramos colegas del pastor, para cualificar las iglesias cristianas. En esa iglesia no hay pastoreo. Para ver las necesidades de otros, no. Uy, fulano de tal necesita ser reconfortado por el Señor. Hoy en día hay mucha gente que quiere ser pastor y no quieren ser oveja. Claro, como dicen que los pastores solo trabajamos los domingos. Y con aquello del emprendimiento y que las iglesias se convierten como en una empresa familiar. ¿Por qué? Porque a veces se ve el pastorado como un escalón a la madurez. ¿No han visto eso? Que cuando le cuentan a uno de alguien que se ha convertido, que lleva un tiempo convertido, le dicen: no, y ya es hasta pastor. Mire, yo no quiero negar la responsabilidad que algunos de ustedes tienen de obedecer a un llamado de Dios, ni quiero desanimar a aquellos que anhelan obispado, anhelan pastorado, ser ancianos de la iglesia, dirigir el pueblo de Dios y servir, porque a eso han sido llamados. Yo quiero animarlos. Creo que dentro de la iglesia deben salir más pastores y todo, pero por favor no piensen que uno por ser pastor es más maduro. Yo francamente veo muchos de ustedes, yo digo, yo no soy la mitad de lo maduro, de lo entregado, de lo consagrado que son muchos de mis hermanos en Cristo. Pero es que esa lectura de cómo resistirnos a ser oveja, ¿cierto? La idea no es ser oveja y no ser pastor. Entonces nos encanta tener discípulos y personas que nos sigan y todo lo demás y resolverle la vida a los demás.
Cuando no estamos dejándonos tratar por el Señor para nuestra propia vida. Este salmo, nos dicen los estudiosos, no es una oración. Este salmo es una confesión. Es una persona que está confesando quién es Jesucristo para él. Que desde el principio hasta el fin, noten que el salmo comienza en descanso y termina en descanso, pero en la mitad no hay sino problemas. Sorprendentemente, la primera acción del pastor es traer la oveja a descansar en la gracia de Dios, en el cuidado paternal de Dios, quien mediante nuestro Señor Jesucristo proveyó el descanso de nuestras almas, de la culpa por nuestros pecados, y nos dijo, ven a la gracia de Dios, no por obras, ven a la gracia de Dios solo por la obra de Cristo. Pero el salmo termina en la casa del Padre, después de ser seguidos por el bien y la misericordia, pero en la mitad no hay sino problemas. Precisamente por eso necesita estar acallado, guardado, alimentado, animado, porque evidentemente está describiendo un camino que solo se puede vivir bajo la soberanía de un pastor. Porque aunque nosotros hablamos tan mal de las ovejas tienen una cualidad. Ellas no planean. Ellas no se estresan con el futuro. A nosotros nos encanta decir, Dios, mi proveedor. Dios, mi protector. ¿Alguna vez has dicho, Dios, mi planeador? Porque esto es virtud de oveja. Las ovejas no se estresan por el día de mañana. Ellas no escogen los pastos. Inclusive el mismo pastor los lleva al valle tenebroso, donde están estos animales que buscan presas y saben que en los valles donde las pueden divisar desde lejos y donde hay verdes pastos, ahí van a llegar los animalitos a pastar. Pero el pastor decidió pasarle por ahí y ella sencillamente no se resistió, ella no planea la vida. Ella confía que el pastor está planeando su vida. Esto es la confesión de alguien que necesita a Jesucristo para todos los días de su vida. Y mi amigo y mi hermano, yo tengo que decirle, la forma en la que te relaciones con Él muestra quién es Él para ti. ¿Qué tanto buscas de su palabra? ¿Qué tanto lo buscas en la oración? ¿Qué tanto tiempo pasas por Él? ¿Qué tanto le clamas, como aprendíamos la semana pasada? ¿Qué tanto te lamentas delante de Él? ¿Qué tanto te reúnes con los que lo siguen a Él? Refleja si Él es el que está planeando tu vida o no. O eres tú el que está planeando su vida y tú tienes unos planes maravillosos para tu vida. Luego solo necesitas en unos puntitos por aquí, por allá, que Él te dé una manito. Esta oveja está confesando que su lugar es ser oveja, no ser el pastor de su vida, porque su pastor es otro, es el Señor Jesucristo. Bueno, 3 conclusiones para que oremos. Primera conclusión. ¿Soy oveja? ¿Me dejo tratar como oveja? Porque hermanos y hermanas, algunos aquí se sienten leones y tigres y esperan que Dios tenga un rebaño de cabras, de elefantes. Y Él ha dicho que Él solo pastorea ovejas. Te dejas tratar como una oveja por el Señor. Segunda conclusión. ¿A quién le recomiendo el Salmo 23? ¿A quién se lo mando por WhatsApp? ¿Por qué? ¿Y cómo? No estoy diciendo que no mandes textos bíblicos a tus seres queridos. Por supuesto, es mejor mandar textos bíblicos que chistes de mal sentido. Mándales palabra de Dios, pero aclárales que ellos necesitan conocer su condición de extravío y perdición y que deben venir corriendo al pastor que da su vida por las ovejas. Tercero, ¿cuál es la diferencia de este camino? Este camino está determinado por el buen pastor.
es un camino donde nosotros nunca nos vamos a graduar. No es que un día dicen ya, suficientes años de oveja, ahora te vamos a ascender a pastor. No. Aún yo sigo siendo oveja, que peca, que ofende al Señor, que lucha con un carácter indómito. Y que le digo a mi Señor, ayúdame, ayúdame, tú eres mi pastor. Escoge vos los pastos, porque si no yo me voy a perder. Y es un camino con otras ovejas. Es un camino con otras ovejas. Y esto es exhortación, hermanos y hermanas. ¿Para quién de ustedes mira su relación con su iglesia y es una relación nada más de domingo? ¿Por qué hay rebaños? ¿Por qué los llamamos rebaños? A ver, ¿por qué los llamamos rebaños? Porque en semana vamos a la casa de una persona, nos tomamos un cafecito, vienen a mi casa, nos tomamos un cafecito, hablamos, les contamos de nuestras necesidades, de nuestras luchas por dejarnos pastorear, de nuestras necesidades de ser cuidados, guiados, protegidos, alimentados por el Señor, y otros nos acompañan. Pero es que hay algunos que son ovejas solo los domingos. Y te lo digo con todo el cariño, porque cuando estaba estudiando este salmo, el Señor me ha guiado este salmo, a leerlo esta semana, como les he dicho, desde la perspectiva de cómo podemos leerlo bien. Y no profanar el nombre y la palabra del Señor sencillamente usando esto para lo que ya sabemos, para lo que nosotros necesitamos y pensamos, para lo que está de acuerdo con nosotros, o para regalárselo a todo el mundo a manos llenas con esa generosidad postiza que no conviene. O leerlo para ver las necesidades de otros y en qué iglesia pastorean y cómo pastorean en mi iglesia. Cuando debemos leerlo de rodillas como ovejitas, que decimos, Señor, ven y ayúdame a ser tu oveja. Salva a otras ovejas y cómo puedo ayudarte a llevar el evangelio a otros que son ovejas perdidas y desamparadas. Ayúdame a caminar en este camino contigo y a acompañar a otros y ser acompañado. Este pastor tiene un